Cobre sigue la tendencia al alza con correcciones, pero claramente con números bien positivos. ¿Cuáles son los efectos? ¿Eso va a seguir? ¿Cuáles son los elementos también que influyen en estos avances de la principal exportación del país? Vamos a estar conversando de eso en profundidad con el director ejecutivo de Plus Mining, Carlos Guajardo. Juan Carlos Guajardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola Nicolás, mucho gusto. Igualmente, gracias por acompañarnos. Y quiero llegar primero a quienes nos ven hasta ahora a entender cómo es que se llega a hablar de buenas noticias del precio del cobre. Vamos a ir al detalle, también hay un tema de la oferta y la demanda, pero ¿cuáles son los factores que están influyendo en que no ahora, sino desde hace varios meses? Y si no me equivoco, Juan Carlos, desde el segundo semestre del año pasado, los precios han tendido a ir al alza en una situación bastante sostenida. Bueno, creo que, como tú dices, hay muchos factores que explican este buen momento, pero yendo específicamente a lo que tú señalas, me parece que es muy decidor y muy gravitante en lo que está sucediendo actualmente, y es que la pandemia ha generado una situación a cierto punto paradojal, y es que en vez de observar una caída asociada a los efectos de la pandemia, paralización de empresas, pérdidas de empleo, hemos visto una tendencia al alza en la cotización de varios activos, incluyendo el cobre. ¿Y qué está detrás de eso? En nuestra opinión, los planes de estímulo y los planes, sobre todo, de estímulo monetario aplicado por grandes potencias, especialmente Estados Unidos. Estos grandes planes de estímulo están teniendo efectos macroeconómicos, principalmente una gran liquidez que, canalizada a través de los mercados financieros, está buscando activos que tengan alta rentabilidad. Las materias primas han visto favorecidas, los precios de las acciones. Varias compañías mineras están llegando a los niveles más altos en su cotización de valor de acciones en su historia, y una serie de otros activos más. Hay una expectativa también de mayor inflación derivada de estos planes de estímulo y también de una tendencia de debilitamiento del dólar. Alta inflación, dólar débil, están asociados a altos precios de materias primas. Entonces, me parece a mí que, habiendo varios elementos del fundamento de mercado, estos planes de estímulo son los que están marcando la pauta desde mediados del año pasado y que se han intensificado en los últimos días. Claro. Y en este sentido, Juan Carlos, es bien interesante el análisis que hace, porque generalmente cuando hablamos de alzas y bajas del precio del cobre, el primer país que vemos es China. Y generalmente tiende a haber, en algunos casos, volatilidad cuando se proyecta una mayor demanda, una menor demanda. Actualmente de China se espera una mayor demanda también por planes estructurales, digamos, de esa economía. Pero cuando vamos sumando otras situaciones como la de Estados Unidos, ¿eso más bien afianza lo que es esta tendencia? De todas maneras, como señalaba, creo que hay varios factores que están confluyendo. Claro, no solamente China, como siempre nos concentramos, digamos, o habitualmente. Efectivamente, en esta ocasión me parece que los planes de estímulo en Estados Unidos especialmente están teniendo un rol muy trascendental. Pero por supuesto, China no la podemos sacar ni un segundo del mapa, porque claramente en los últimos días yo diría que el alza tan acelerada que ha tenido el precio se produjo porque al final del feriado anual del Año Nuevo Lunar en China, hubo un regreso con mucho ímpetu de los inversionistas en China, y eso definitivamente le dio el acelerón que hemos observado en los últimos días y que ha llevado el precio sobre los $4. Así que ciertamente aquí China sigue siendo un actor fundamental. Ahora, estamos viendo valores en torno al $4.10, $4.15 la libra, y el mayor que se dio en 2011, si no me equivoco, fue de $4.62 la libra. Ese fue el tope en pleno superciclo. La pregunta es, ¿estamos ante un superciclo? Porque hay sectores que son bastante más cautos, dicen, vamos viendo a poco. Hay algunos que dicen, claramente ya sobre los $4 podemos hablar de un superciclo, pero un ciclo es un tiempo largo con esa tendencia a altos precios. ¿Tú cómo lo ves también en ese punto? Bueno, creo que las condiciones para un ciclo de alza del precio están bastante claras. Partamos de esa base. El mercado más allá del precio spot, digamos, o la tendencia de los precios.
Sí, las condiciones para los próximos años son positivas. Eso es claro. Y como tú sabes, Nicolás, el mercado del cobre es cíclico y tuvimos el superciclo hasta el 2012, luego tuvimos varios años de baja. No se nos puede olvidar, los años de las vacas flacas. Y ahora estamos viendo que las condiciones para un ciclo de alza existen. Pero yendo a tu pregunta, me parece que es bien importante retomar lo que estábamos señalando al comienzo. Esta situación de la pandemia es una situación absolutamente inédita en más de un siglo en el mundo y ha traído asociadas a situaciones muy excepcionales también. Y estos planes de estímulo, desde nuestro punto de vista, están exacerbando el alza en los precios. Déjame decírtelo de otra manera. Desde hace tiempo que los analistas locales, todos los cuales nos conocemos, conversábamos y veíamos que las condiciones para un precio más alto en el cobre estaban, pero no tenía la atención del mundo de los inversionistas como la tiene actualmente debido a esta situación de la pandemia y los estímulos. Ha sido, por eso digo, paradojal que la pandemia haya desencadenado esta vuelta a la atención al primer plano de las materias primas. Y por lo tanto, me da la sensación de que vamos a ver un periodo que probablemente no va a ser corto, que ya se inició a mediados del próximo año, hasta probablemente el próximo año, donde este factor de combate económico a la pandemia va a darle un impulso importante a los precios del cobre. Y más allá de eso, me parece que hay elementos para pensar de que el precio se va a mantener en buenos niveles, pero tal vez no tan exuberantes como los que estamos viendo actualmente. Y son precios que también pueden generar un panorama de tentación. Y te lo pongo en el siguiente contexto, Juan Carlos, porque tú recordabas lo que fueron las vacas flacas. Después del superciclo, cuando los precios comenzaron a bajar, los márgenes también se acortaron y finalmente la situación hablando de la industria del cobre en nuestro país, fue súper dura. De hecho, en términos bien complejos, o sea, reducir costos, dejar proyectos de inversión bien ambiciosos para después, lo que también significó despido de personal de las distintas mineras. Te quiero hacer la siguiente pregunta. Si estamos a puertas, con todos los fundamentos, con todos los factores de un nuevo superciclo, ¿se habrán aprendido desde la industria, los distintos actores de la minería, nacional e internacional, por supuesto, que está muy conectada, esas lecciones de lo que fue el periodo de vacas flacas, para no volver a repetir, digamos, o obviamente aquí vamos a tener que ir viendo ciclo a ciclo, digamos? Sí, me da la sensación de que lo que tú describes son lecciones muy dolorosas para la industria minera. Me da la sensación de que el superciclo que experimentamos entre el 2001 y el 2012 fue un periodo que a la industria minera le generó impactos tremendos y no siempre positivos. Esto también es algo que para la gente puede ser un poco extraño, pero en este periodo de tan altos precios, las compañías mineras en muchos casos tuvieron que tomar algunas decisiones difíciles con medios complicados. Había poca preparación para enfrentar una situación como esta. Y después, cuando vino la corrección, desde el 2012 en adelante, efectivamente, de nuevo generó una situación donde golpeó muy duro a la industria minera. Entonces, con esa experiencia en el cuerpo, tengo la sensación que va a haber mucha mayor responsabilidad y me da la sensación de que no debiéramos ver una situación o repetir una situación como la que vimos en los años anteriores. Y al contrario, creo que hay mucha más presión para que la industria minera avance hacia mejores estándares ambientales, sociales y tecnológicos. Esta es una demanda que está muy fuerte a nivel internacional, de inversionistas, de comunidades, en fin. Entonces, creo que esa tendencia internacional va a obligar a que se tenga que manejar de otra manera y, por lo tanto, va a ser un periodo muy desafiante para la industria minera en el país y ojalá se pueda comprender bien lo que eso significa, ¿no? Sí, claro. Otro punto que se habla mucho desde antes, de hecho, que empezáramos con esta tendencia al alza de los precios, es la oferta y demanda.
porque en algún minuto, me lo han planteado también algunos expertos, cuidado con esta máxima económica, cuando tú tienes una demanda, una proyección de demanda bastante alta, bastante desafiante, pero la oferta no da el ancho. No quiero decir no da el ancho, pero sí puede que no absorba toda esa demanda, no poder entregar la cantidad de cobre o cátodo cobre o los distintos derivados también de materias primas en general. Si está ante esa situación, Juan Carlos, ¿cómo lo ves tú? Porque también, claro, si vemos lo de China, si vemos los planes fiscales, hay una proyección de mayor demanda, pero la producción ha tenido también sus traspiés y la oferta, ¿para qué decir? Algunos proyectos mineros que han tenido que ser pospuestos, las leyes que están más bajas, ¿cómo está eso? Bueno, el tema de la oferta se relaciona mucho con la pregunta anterior. Sí. Los efectos del superciclo. Dado que el golpe para la industria al final del superciclo fue tan importante, el foco de las compañías mineras cambió desde el crecimiento, es decir, desde búsqueda y desarrollo de proyectos, hacia retomar la eficiencia y el control de costo como prioridad. Soltar el acelerador, como se conoce. Exactamente. Por lo tanto, en los años anteriores hemos visto que no ha habido un foco tan importante en proyectos, y ahora que es necesario acelerar, probablemente no vamos a tener la velocidad o el timing para calzar esta mayor demanda con la oferta. Yo veo que eso va a ser especialmente agudo más bien hacia el 2022, cuando veamos el efecto de las vacunas normalizando la economía y logrando esta recuperación sincronizada, que es lo que está detrás de esta expectativa de alta demanda. 2022-2023. Desde ahí en adelante probablemente veamos una mayor entrada de proyectos que vayan equilibrando la situación de oferta y demanda, y por lo tanto también estabilizando los precios como mencionaba al comienzo. Ahora, con todo este contexto, escenario que estamos conversando, Juan Carlos, para quienes nos ven a esta hora, ¿por qué es una buena noticia finalmente que el cobre se encuentre en estos niveles y que finalmente se pueda hablar de fundamentos que sostengan un superciclo del cobre y las materias primas? ¿Qué le afecta finalmente a la economía nacional y al bolsillo de todos los chilenos? Bueno, yo destacaría dos grandes situaciones. Primero, nuestro país, a pesar de que ha desarrollado muy exitosamente otras industrias como la de los alimentos, la industria forestal, la industria pesquera, la minería sigue siendo un pilar fundamental, y un periodo de altos precios tiene un impacto directo en mayores ingresos para el Estado a través de los aportes de Codelco y las empresas privadas. Ahí hay una fluctuación muy relevante en el aporte que se puede alcanzar. En los años de vacas gordas puede ser prácticamente un 2%, en los periodos de vacas gordas puede llegar a ser hasta un 20% de los ingresos del país, es decir, una gran diferencia, y eso en tiempos de gastos extraordinarios como los de la pandemia, ciertamente que ayuda. Chile tiene un marco de responsabilidad y estabilidad en el manejo de estos flujos, pero de todas maneras esta inyección de dinero es bienvenida. Y el segundo ámbito yo diría que tiene que ver con el impacto económico indirecto que va generando la mayor actividad minera. La minería tiene unas cadenas de abastecimiento muy profundas, compañías de ingeniería, de servicios, proveedores de bienes y servicios para la industria minera, que tienen muchos empleos y de buena calidad. Esa actividad se va a incrementar, y por lo tanto, para los problemas de empleo que ha mostrado el país en el último tiempo, sobre todo por la pandemia, va a significar una oportunidad para también ir acelerando esa brecha y lograr una mayor estabilidad en el empleo en el país. Me da la sensación que esas son las dos grandes áreas donde hay un beneficio de esta situación. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo que tú ves en este escenario, en esta proyección también que estamos haciendo? Bueno, debido a la importancia que nosotros le atribuimos a la situación de los estímulos monetarios, este es un factor financiero, y como ya hemos visto en los últimos años, los elementos financieros tienen aparejados mayores riesgos. La posibilidad que se incuben algunos desequilibrios
que finalmente desemboquen en alguna crisis que se desencadene hacia el 2023, 2024, y que arrastre a activos como el cobre y muchos otros, por supuesto. Me parece a mí que ese es el riesgo más importante y es bueno mencionarlo porque en este momento de euforia por el alto precio no podemos olvidar que el cobre es un material físico muy valioso, pero que se transa de manera muy profunda en los mercados financieros internacionales y por lo tanto está expuesto a estos altos y bajos, ¿no? Y no debemos sorprendernos si dentro de este año tenemos una corrección de precios asociada a algún fenómeno de esta naturaleza. Me parece que esa es la mayor situación que tenemos que observar. Juan Carlos Guajardo, nuevamente muchas gracias por acompañarnos, por ver el escenario y también la proyección que se tiene con respecto al cobre y las materias primas y el impacto que tiene también para el país. Muchas gracias, que esté muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo, que esté muy bien. Chao.